La historia de Andalucía, cuando los musulmanes derrotaron a los vikingos, la soberanía de los mares del norte, desde principios de la Edad Media, ha estado en manos de los vikingos o los normandos, que son una antigua nación marítima que ha practicado desde la antigüedad cabalgar el mar y combatir sus horrores. Libro. El estado del Islam en Andalucía. La era vikinga se extendió desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XI, tomando 287 años desde 789 hasta 1066, el hogar original de los vikingos fueron los países escandinavos, y partieron de ellos hacia Europa, el suroeste de Asia y el norte de África con diferentes objetivos entre saqueo, comercio y colonialismo. En el siglo VIII, los vikingos comenzaron a liderar expediciones navales para saquear las islas británicas, impulsados por las dificultades y la toma de riesgos, hasta que llegaron al norte de Francia y establecieron varios centros allí. Los vikingos deambulan por Andalucía. Los vikingos llegaron al reino gallego en la península ibérica, pero Ramiro rápidamente lo gobernó, lo que les envió un gran ejército. Siempre estuvo alerta debido a la guerra civil que se desarrollaba allí. Pudo derrotarlos y quemar sus barcos, por lo que giraron hacia el sur, donde está Andalucía, y si bien algunas fuentes dicen que fue por casualidad que los condujeron a la tierra que rondaban, y que esa fue su perseverancia de todos modos, otras dicen que la prosperidad de la que goza Andalucía es lo que despertó las aspiraciones de los vikingos de saquear sus riquezas. Mientras Andalucía ignoraba por completo ese peligro que se producía en acercándose, no conocía a los vikingos ni a los normandos, salvo por el nombre de magos. No son gente del libro, que es el nombre que se remonta quizá a la época en la que los andaluces conocían a los normandos, y eran en ese momento magos que no se convirtieron al cristianismo, y algunos relatos han afirmado que los vikingos aún no se habían convertido al cristianismo, y esto solo sucedió en el año 845, pero no hay una respuesta clara en la historia. Fuentes: la palabra de Dios está grabada en sus sudarios. ¿Eran los vikingos realmente musulmanes? Eduardo Morales, uno de los autores del libro Los vikingos en la península ibérica, dice: ciertamente los vikingos escucharon muchas historias sobre la riqueza y la grandeza en Andalucía, sobre el magnífico palacio omeya en Córdoba, y sobre el reino que supo vivir en las más altas manifestaciones de lujo en Europa en el siglo IX. Así, en el apogeo de la prosperidad del Estado del Islam en Andalucía durante el reinado del califa omeya Abd al-Rahman ibn al-Hakam, Andalucía enfrentó un terrible peligro que nunca fue considerado. A finales del año 230 año 843, me sorprendió una flota de 80 barcos amarrados en las aguas de Lisboa, actual Lisboa, por lo que su gobernante se apresuró a dar adiós bin Hazm para informar al califa de su llegada. Los normandos enfrentaron a los musulmanes en varias batallas, luego partieron después de 13 días en dirección al sur, y llegaron a Sevilla, que no tenía murallas que la protegieran de tal ataque, y el Estado no contaba con una flota naval en el tiempo, y su llegada fue una terrible sorpresa para los sevillanos, que destruyen sus casas y derriban su mezquita, y el ataque duró unos 40 días. Batalla de Tablada. El califa envió apresuradamente sus fuerzas al rescate de Sevilla bajo el liderazgo de Abdullah bin Kulayb bin Muhammad bin Rostam, y los ejércitos de las diferentes ciudades de Andalucía se reunieron para la jihad, y los normandos también recibieron nuevos términos, y estallaron múltiples batallas en que vencieron a los andaluces, hasta que tuvo lugar la batalla decisiva de Tablada en la aldea de Talata, al oeste de Sevilla, bajo el liderazgo de Muhammad ibn Rostam. Murieron cerca de 1000 de ellos, incluido el comandante, quemaron 30 barcos y tomaron cientos de prisioneros, para redimir a sus familias con los bienes que tienen. Los vikingos se fueron muy lejos y tomaron represalias, atacando Leva y Baja en su camino de regreso. Una vez cedido el peligro, los gobernantes de Andalucía se interesaron en construir una flota y fortificaciones navales, por lo que el califa construyó una muralla rodeando Sevilla y una casa para la fabricación de grandes buques de guerra, que se convirtió en el núcleo de la gran flota andaluza, que en el reinado de Abd al-Rahman an-Nasir había comprendido 200 barcos. Uno de los resultados de estos ataques fue también el establecimiento de un sistema de correspondencia a caballo rápidamente entre ciudades para advertir de cualquier ataque en el futuro, y hasta el final de la era vikinga, musulmanes y cristianos en la península ibérica continuaron construyendo fortalezas y murallas para proteger sus tierras de los ataques de los vikingos, que se caracterizaron por el elemento sorpresa. Reconciliación y embajada. Los vikingos buscaron la reconciliación con el califa andaluz, por lo que enviaron una delegación
solicitando la reconciliación, y el califa respondió enviando una embajada andaluza de alto rango que acompañó a los barcos normandos para aprobar la paz, encabezada por el poeta Yahya al-Ghazali y Yahya bin Habib. Los horrores del océano Atlántico hasta que llegó a Dinamarca, según la descripción de algunos historiadores, y es probable que llegara a Irlanda, por lo que le obsequiaron a su rey el libro del califa y sus obsequios y fueron recibidos por la realeza. Tribunal. Entre las historias que se cuentan sobre la sabiduría de Yahya al-Ghazal se encuentra lo que se dice sobre su entrada en el rey 2 días después de la llegada de la misión. En la mejor forma, el venado se sentó en el suelo, con sus patas para entrar y al pasar la puerta estaba nivelada y en pie, y la comitiva pasó 40 meses, en los que descubrieron las costumbres y cultura de los vikingos y establecieron buenas relaciones con la gente del país antes de regresar a Andalucía. Monumentos de los vikingos en España. A pesar de los escritos históricos que confirman la llegada de los vikingos a la península ibérica, no se encontró ningún rastro físico de ellos, salvo una vasija cilíndrica ornamentada conservada en el Museo Iglesia San Isidoro de León, y no se sabe con precisión cómo esta obra maestra, a la que pertenece al arte de los vikingos, trasladado a España. Las posibilidades varían entre ser uno de los efectos que dejaron los atacantes en la península en la época andaluza, o que se trasladó con un peregrino a San Isidoro. Se cree que los restos de los vikingos permanecieron en España tras el fracaso de sus ataques en la península, y pudo haber sido uno de los cautivos, y se dice que un pequeño pueblo llamado Lordemanos, nombre cercano a Nordomania y Lordomani, que se refería a los normandos en la provincia de Lyon, incluye descendientes de estos normandos que permanecieron en España. Se cree que hubo vikingos que se quedaron en Sevilla y trabajaron en la elaboración del queso por el que hoy es famoso. Y algunos historiadores creen que algunas de las personas de Al-Normandien permanecieron en Andalucía y se convirtieron al Islam y se establecieron en Sevilla y trabajaron en la industria quesera coma que es famosa por su Sevilla actual. Y en Galicia se encontraron restos arqueológicos, que probablemente fue un campamento temporal para guerreros vikingos. Se decía que algunos de ellos salieron y se convirtieron al Islam y se dedicaron a la agricultura y al cuidado de los caballos, pero su corta estancia no afectó a la sociedad española, como sucedió en Francia e Inglaterra, y no se encontraron rastros. No eran solo gángsters feroces. A pesar de lo que se rumoreaba sobre los vikingos, eran feroces bandas de piratas que atacaban monasterios y ciudades ricas, matando indefensos y dejando atrás la destrucción. Pero estos atacantes eran solo una parte del pueblo normando que cultivaba, pescaba, comerciaba y hacía artesanías profesionalmente. Avanzaron en la ingeniería y el deporte, lograron importantes logros, abrieron nuevas rutas para la navegación marítima y, gracias a ellos, se revitalizó el comercio global y llegaron a nuevas tierras.